Hola, en el siguiente tutorial vamos a hablar sobre cómo interpretar la regresión lineal. Para esto vamos a dividir la presentación en 6 partes. En la primera vamos a hablar sobre la fórmula y cómo entender esas partes de la fórmula. Enseguida vamos a hablar de la distribución en el plano cartesiano, con lo cual daremos comienzo a los temas de error con respecto a la recta y mínimos cuadrados. Finalmente se hará un ejercicio a mano. De este ejercicio se tomarán los datos para hacer una muestra de cómo procesarlos en el programa de estadísticas estratigráficas. Ahora bien, la regresión lineal es una herramienta estadística que permite estudiar y comparar diferentes variables que ya tienen una dirección específica. Esto aplica en campos como la ingeniería e incluso en la psicología. Esta prueba es de amplio uso en el análisis de datos bivariados, los cuales vienen previamente configurados, disponiendo así su orientación en un plano cartesiano. La regresión lineal es una herramienta que permite predecir el comportamiento de una variable dependiente respecto de otra que es independiente. Esto se logra mediante una línea recta que representa la orientación de los datos, la cual se obtiene de la siguiente forma. Y viene siendo la variable dependiente, X es la variable independiente y estas son las partes de la fórmula. M significa la pendiente y B el intercepto. Sin embargo, en los libros la fórmula se expresa de la siguiente manera: Y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por X. Igualmente, lo que cambia es la interpretación de estos símbolos estadísticos. Así pues, vamos a presentar un ejemplo donde se pueda entender la función de cada parte de la fórmula. Aquí hay una distribución de los datos donde están dispersos los unos de los otros. Beta sub 0 es el punto de contacto que tiene la línea recta con el eje Y. Habrán casos en los cuales el punto de contacto esté mucho más arriba dependiendo de cómo están dispersos los datos, o habrán ocasiones en las que la línea esté tocando un eje negativo en Y. Por otra parte, beta sub 1 representa el grado de inclinación que tiene la línea recta. Esta línea sirve, entre otras cosas, para hacer un pronóstico de la relación entre las variables y se obtiene a través de la fórmula matemática que antes mencioné, pero en esta ocasión ahondaré en cómo ponerla en función. Recuerden que este grado de inclinación es el que puede cambiar, a esto es a lo que me refería. Hay dos maneras de sacar la línea recta ajustada. En primer lugar, los datos que se distancian de la línea recta se consideran como errores, que implícitamente nos arrojan un valor de dispersión. Los datos que se encuentran debajo de la línea recta son considerados negativos, mientras que los errores que están por encima de la línea recta son considerados positivos. Con esto se busca como primer mecanismo para obtener la línea que al realizar la suma de los errores negativos más la suma de los errores positivos, el resultado sea 0. De esta manera vamos a concluir que la distribución es igual para lado y lado de la dispersión, lo cual representa una orientación ideal del comportamiento de los datos, que es el fin último de la regresión lineal para poder hacer pronósticos. No obstante, este tema desde la literatura se entiende como los mínimos cuadrados. Esto tiene que ver mucho con la correlación de Pearson y lo que se busca para hacer una aproximación sobre las variables de los datos. Para empezar, es necesario entender que hay orientaciones negativas y positivas. Estos dos cuadros representan una orientación positiva de los datos. A medida que avanzan las unidades en el eje X, aumentan también en el eje Y. Por el contrario, si a medida que aumenta en el eje X, las puntuaciones en el eje Y disminuyen, estas son consideradas negativas. Habrán dos formas. Estas dos de acá arriba son más o menos una distribución ideal de cómo serían los datos. Sin embargo, vamos a encontrar datos dispersos, pero también se les puede sacar una orientación. Finalmente, estos dos representan cómo las dos variables pueden estar no relacionadas. En este caso, los datos simplemente no tienen un patrón de orientación. Y en esta, pues, un ejemplo de esto puede ser si tú eres Sagitario o tú eres Acuario, y cuánto es tu ganancia. Esto realmente pues no tiene nada que ver. Hay personas que tienen salarios de todo tipo y hacen parte de todos los signos zodiacales. Ahora bien, decía antes que este tema tiene que ver con la correlación de Pearson.
La correlación, cuando es ideal, cuando todos los puntos que están dispersos pasan sobre la línea, R se interpreta como 1. Mientras que están dispersos, esto como genera un grado de error, digamos que en este caso podría ser de 0.8. En el caso de ser negativos, es igual. Si todos los puntos pasan sobre la línea recta, se considera como un punto completo. Mientras que si están algo dispersos, pues también están negativos, pero pues por el grado de error tenderían a disminuir un poco. Lo ideal es que se acerquen mucho a 1, perdón. En el caso de no haber correlación entre la variable independiente y la dependiente, la correlación nos va a salir 0. El tema de mínimos cuadrados lo que busca es coger estos datos, los sumados, es decir, los errores positivos y los errores negativos, coger cada uno de esos datos y elevarlos al cuadrado para así tener un número positivo siempre. En los programas de estadística se entiende como el R ajustado o R cuadrado también. En este caso, 1 elevado al cuadrado pues sería 1, y en el caso de los negativos también sería 0.64. Si ven, quitamos el negativo al exponerlo al cuadrado. En el caso de no haber correlación entre los datos, igual R nos va a arrojar el puntaje 0. Vamos a mostrar un ejemplo enseguida de cómo funcionarían los datos. Tenemos los siguientes resultados de ventas obtenidas en los 6 meses pasados. Estos datos nos permiten hacer una proyección acerca de cómo habrían de comportarse los datos en el futuro por medio de una regresión lineal. Los meses son la variable independiente, es decir, los que están en el eje X, y la variable dependiente son las ventas. Al poner estos datos, tenemos el mes 1 se realizó 2.5 millones de ventas, en el mes 2 se realizaron 3.1 millones en la venta. Al poner estos datos en un cuadro cartesiano vamos a obtener básicamente estos datos. Lo que se busca a través de la regresión lineal es entender a medida que aumenta una unidad en el eje X, cuánto aumentaría en el eje Y. Más o menos obtendríamos una curva de esta manera, porque los datos están distribuidos en la mitad del lado negativo de los errores y en el lado positivo. Ahora bien, el programa StatGraphic se utiliza de la siguiente manera. Estos datos los vamos a poner en el programa StatGraphic. Esta es la primera ventana donde vamos a tener un cuadro de variables. En las columnas, vamos a tener las variables, y en las filas vamos a tener los datos como tal. Lo que hacemos es ir a la parte superior de estos y darle doble clic. Así vamos a poder codificar cómo se van a llamar las variables. En este caso van a ser las ventas, y en el caso de la variable independiente serían los meses. Vamos a copiar los datos que están en Excel y los vamos a llevar al programa StatGraphic. Estos son los datos que tenemos. Estas son las ventas de 6 meses. Y acá tenemos los meses. En el cuadro de diálogos vamos a encontrar diferentes opciones. Vamos a ir a la opción de relacionar una variable, porque la regresión lineal, recuerden que se puede hacer por predecir una variable dependiente a través de múltiples variables, pero esto pues serían múltiples variables. Aquí vamos a mostrar simplemente una regresión simple. Vamos a meter en el eje Y pues la variable que queremos predecir, y la variable independiente en el eje X. Si hay más variables, se abre el otro cuadro de diálogo que es variables multivariadas, y vamos a meter todas en el eje X. Finalmente le vamos a dar OK. Esto nos muestra el tipo de modelo que queremos. En este caso es una regresión lineal, lo dejamos en lineal,
y le vamos a pedir que nos incluya la constante. Esta constante es la fórmula de la que estábamos hablando al inicio, la de y es igual a mx más b, o como sale en los libros, y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Enseguida nos va a mostrar qué datos nosotros queremos, en tablas y en gráficos. Nosotros queremos ver el modelo ajustado solamente, y en las tablas pues dejémoslo así tal cual, el residuo de datos y los análisis de datos. Vamos a correr el programa y esto es lo que nos va a botar. En la parte superior izquierda vamos a tener los coeficientes. Nos va a mostrar el intercepto y el grado de inclinación que tiene la curva. Asimismo, este nos muestra el grado de coeficiente. En este caso pues la regresión lineal muestra que no es estadísticamente significativa. Sin embargo, lo que queremos poner es simplemente un ejemplo de cómo interpretarlo. Como les mencioné antes, tenemos el R y el R ajustado, ¿sí? Estos son los que se elevan al cuadrado. Tenemos también el error estándar, la media, la mediana, y acá tenemos los demás datos. Lo que nos interesa es entender la gráfica. Esta gráfica se despliega haciendo doble clic. Acá ya nos muestra cómo se están distribuidos los datos en el eje X. Tenemos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y cuáles son las variaciones que hay en el eje X. Esta nos muestra la curva de la línea media, que era la línea media ajustada, y nos muestra dónde están los datos. Si hay muchísimos datos, pues igualmente van a mostrarse en esta gráfica. Algo interesante es que acá nos dicta cuál es la fórmula para entender este modelo y poder hacer pronósticos y predicciones a futuro. Entonces tenemos las ventas, que son el eje X, M que en el eje Y, M que es el intercepto, y B que es el punto de corte, es el grado de inclinación, perdón. Con estos dos ejercicios que hemos mostrado, el que realizamos en PowerPoint y el que realizamos en el programa de estadística StatGraphics, vamos a dar cierre a este tutorial sobre regresión lineal. Espero que hayan quedado los datos claros acerca de cómo procesar los datos en StatGraphics y cómo interpretar cada parte de la fórmula.